Cuando trabajamos con datos en Excel, resulta muy útil poder identificar cierto tipo de datos, pero hacer esto de forma manual resultaría muy problemático. Por eso en este video te presento la herramienta llamada formato condicional, la cual sirve para asignar un formato personalizado a un segmento de celdas si éstas cumplen una determinada condición. Al igual que los ejemplos anteriores de este mismo curso, tomaremos esta tabla de ventas trimestrales para demostrar esta herramienta. Como ya lo dije, el formato condicional asigna un formato a un rango de celdas o a cierto número de celdas dependiendo de si cumplen cierta condición. Esto funciona de la siguiente forma. Primero, se selecciona un rango, el rango de celdas que quiero que evalúe. Segundo, vamos a la pestaña Inicio en formato condicional. Desplegamos esta lista. Ahora, estas son algunas de las condiciones que podemos usar de manera predeterminada que ya tiene la herramienta. Empezaremos con resaltar reglas de celdas. Aquí nos da algunas condiciones que nos permiten resaltar ciertos datos si se cumplen estas condiciones. Si hay un número mayor que, o hay un número menor que, o hay un número entre, o si es igual a. Vamos a usar el primer ejemplo, que es mayor que. Y nos aparece este cuadro. Dice, aplica el formato a las celdas que son mayores que. Y de hecho acaba de escribirme un número por default, que dentro de mi tabla es 78.989. Ahora, sobre esta cantidad va a aplicar un formato, de hecho aquí, bueno, del lado derecho dice qué formato aplica. Dice, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que es lo que acaba de hacer del lado izquierdo. A partir de este número va a escoger todos los números mayores o todas las cantidades mayores a este número y va a aplicarles el formato que está especificado del lado derecho. Ahora, esto no es estático, yo puedo modificarlo. Para empezar puedo cambiar la cantidad. Ahí, como no tengo cantidad, acaba de seleccionar todos. Bueno, acaba de aplicarle formato a toda la columna. Ahora le voy a pedir que me indique todos los números mayores a 90.000. Y acaba de hacerlo. De hecho, si yo doy cancelar, el formato se quita. Por eso aquí nada más me está mostrando una vista previa. Y lo mismo sucede con el formato. No es un formato estático. Puedo modificarlo. Dice el segundo, relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Y acabo de aplicarlo. Y así puedo jugar con los tipos de formato que tiene aquí predeterminado. Por ejemplo, dice relleno rojo claro. Y ya me aparece. Ahora, hay uno que es el último, formato personalizado. Aquí me muestra este cuadro de formato de celdas donde yo puedo especificarle un nuevo formato para las celdas que estoy buscando. Le voy a pedir que tenga un fondo verde con fuente de color blanco y negritas. Aceptar y listo. Acaba de aplicar el formato personalizado que le especifique. Voy a dar cancelar para que no se aplique. O bueno, sí, voy a aceptar que se quede ahí. Aquí está. Ok, vamos a hacer lo mismo pero con la columna de al lado. Formato condicional. Y vamos a aplicar alguna de estas otras. Por ejemplo, entre. Dar formato a celdas comprendidas entre. Y aquí me escribe dos números, 69.739 y 98.239. De hecho, del lado izquierdo me acaba de identificar los números que están entre esas dos cantidades. Bueno, si yo modifico esto, 50.000 y 70.000. Me acaba de aplicar el relleno. Ahora, eso solo es para demostrar cuál es la funcionalidad de la primera opción de formato condicional. Voy a dar cancelar para que no se aplique y voy a usar otra. Ya usamos resaltar reglas de celdas. Puedo usar cualquier otra, ya mostré cómo se utilizan y de qué forma se aplican. Ahora, vamos a irnos a la de abajo. Dice reglas superiores e inferiores. Vamos a aplicar la primera y dice que aplicar el formato a las celdas cuyos rangos sean superiores a. Ahora, aquí no se refiere a una cantidad, sino a una posición dentro de la columna. Por ejemplo, aquí dice que 10, pero no es la cantidad de 10 porque yo estoy usando la columna que supera los 10.000 de datos. Entonces, dice que va a aplicar el formato de la derecha
a partir de la posición número 10. De hecho podemos contarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir de aquí, que es la celda número 11, va a aplicar el formato que está determinado del lado derecho del cuadro de diálogo de formato condicional. Si yo modifico esto, por ejemplo, así, a partir de la columna 11, de abajo hacia arriba, es como me va a aplicar el formato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con fila 11 de abajo hacia arriba. Si yo sigo aumentando números aquí, el aplicado de formato condicional sigue subiendo. Aquí acaba de abarcar toda la columna, porque 20 es el número total de celdas que están dentro de la columna del rango que acabo de seleccionar. Voy a bajar esto a menos, y incluso veo cómo baja y selecciona menos rango. Voy a dejar en 10. Voy a cancelar, nada más para que se mostrara el ejemplo. Y con las demás reglas es lo mismo. Por ejemplo, reglas inferiores a 10. Va a seleccionar no los números menores a la cantidad de 10, sino las primeras 10 celdas de mi rango seleccionado. Y la herramienta de formato condicional las toma como menores a. Por eso dice aplicar formato a las celdas cuyo rango está en la parte inferior. En este caso, las primeras celdas del rango seleccionado las toma como las celdas de la parte inferior. Y es lo mismo, puedo jugar con los formatos que vienen predeterminados o hacer un formato personalizado. En caso de que no, también puedo jugar con la posición en la que yo quiero que Excel aplique dicho formato. Quito rango en el formato condicional y va subiendo y bajando, de forma que a mí me convenga. Y listo. Doy cancelar porque ya demostré el ejemplo. Ahora vamos con otra muy usada, que es barras de datos. Aquí, de hecho, sin siquiera hacer clic, solamente pasando el cursor, puedo ver cómo aplica las barras de datos a mi columna. Voy a usar esta. Ahora, estas barras de datos están directamente relacionadas a la cantidad que aparece en su celda, obviamente tomando el rango. Por ejemplo, desde aquí empieza la barra más pequeña, por lo que el número 55.489 es la cantidad más baja que se encuentra dentro de la tabla. Y así sucesivamente va avanzando. Si yo modifico alguno de estos datos, por ejemplo 0, enter, ya no aparece nada. Quiero poner 1000, 10.000, y me aparece una barra muy pequeña. Lo mismo sucede con las demás cantidades. Si yo modifico su contenido, el tamaño de la barra va cambiando. Quiero poner 40.000. Ahora, este formato, como ya lo dije, tampoco es estático, se puede modificar. Seleccionamos de nuevo únicamente el rango donde se aplicó el formato condicional y nos dirigimos nuevamente a barra de datos. Aquí seleccioné pero si no, aún después de haber hecho los cambios que hice en las celdas donde cambié las cantidades, puedo modificar el formato que ya apliqué. La diferencia entre esta columna, estos formatos y esto solamente es el tipo de relleno. De hecho, ahí dice relleno degradado porque tiene un efecto de degradado en el color, y relleno sólido precisamente por eso, porque tiene un color sólido sin degradado. Selecciono esta, por ejemplo, la verde, y los cambios que acabo de hacer siguen ahí, y de igual forma puedo modificar y el formato condicional se sigue aplicando. Vamos a hacer ahora un ejemplo con la columna de diciembre. Formato condicional, y vamos a irnos a barra de colores. Esta es muy usada para quienes trabajan en áreas como cuentas por cobrar o tesorería, porque les permite ver un rango de color dentro de sus tablas.
dependiendo de fechas o cantidades o porcentajes. Por ejemplo, aquí vamos a elegir cualquiera de estas opciones. De hecho, se pueden modificar, pero ahorita vamos a usar las funciones predeterminadas. Por ejemplo, voy a usar la primera y me aparece. Ahora aparecen tres colores: rojo, amarillo y verde. Si yo selecciono toda la columna donde apliqué el formato condicional y me voy aquí en escala de color, puedo aplicar cualquier otra, pero aquí lo importante es saber qué significan los colores y por qué están ubicados de esa forma. Por lo tanto, me voy a ir a administrar reglas. Aquí me muestra el formato condicional que apliqué en la columna de la izquierda, en mi tabla, y de hecho aparece el rango. Para ver el contenido de estas condiciones, doy doble clic y aquí aparece. Aquí yo puedo modificar los parámetros de los colores. Por ejemplo, dice punto mínimo, punto medio y punto máximo. Por ejemplo, voy a seleccionar un número y voy a escribirle que el punto rojo o el punto mínimo comience desde 71.489. Ahora, punto medio, número, le voy a poner que empiece desde... Bueno, no, eso sí está bien. Percentil 50, que sea el punto medio. Y el punto máximo, vamos a ver que sea número y que sea 107.489. Y listo, doy a aceptar y doy a aplicar. Aceptar. Ahora el formato condicional se aplicó a partir de esas celdas. De hecho, se aplica el formato empieza del color a partir de esas celdas. Pero, por ejemplo, aquí empieza el amarillo. Se ve muy poco. Pero desde esa celda que yo definí es de donde empieza como el punto medio. Ahora de aquí hasta 107.000, hasta acá, termina lo que podría decirse que es el punto medio, que es la sección amarilla. De hecho, en la selección de color se puede ver. Ahora, para borrar estos formatos de estas tres, o de una si se desea nada más, se aplican de dos formas. Puede ser seleccionando la columna completa de donde apliqué el formato, aun cuando los datos de arriba o haya celdas que no tengan el formato aplicado, debo seleccionar toda la columna donde apliqué originalmente el formato. Me voy a formato condicional y lo puedo hacer de dos formas. Me voy a administrar reglas, selecciono la regla que voy a eliminar y doy clic aquí en eliminar regla, aplicar, y ya acabo de aplicar el eliminado y doy a aceptar. Ahora, si quiero hacer lo mismo con estas, me voy a formato condicional y aquí puedo elegir esta opción que dice borrar reglas. Ahora, debo tener cuidado con esta opción porque me da una opción que dice borrar reglas de toda la hoja. En caso de que yo tuviera más formato condicional o más celdas con formato condicional y yo presiono esta opción, va a borrar todos los formatos que yo tenga dentro de mi tabla o de mi hoja de Excel. En este caso voy a elegir la que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Doy clic y acabo de borrar reglas solamente de las celdas que yo seleccioné. Ahora veremos otro ejemplo. Vamos a formato condicional y veremos conjunto de iconos. Esto funciona de la misma manera que barra de datos. A partir del número más pequeño al más grande se va a hacer una escala de iconos indicando cuál es mayor y cuál es menor. De hecho, ni siquiera he dado clic en una de las opciones, sino que nada más paso el cursor y automáticamente aparecen los iconos. En este caso podemos poner flechas, un indicador de colores, un tipo semáforo, algunos signos, por ejemplo, X, signo de afirmación, una palomita, banderas, estrellas, barras como tipo de señal de celular, barra de pastel o cualquier otro símbolo. ¿Cuál será bueno? Al igual que la escala de color, nos vamos a
administrar reglas, y para ver los parámetros que conforman este formato condicional damos doble clic aquí, y aquí dice qué parámetros se está utilizando. Aquí obviamente las cantidades que aparecen aquí no es el número de... no representan los números que están aquí, porque yo estoy usando decenas de miles. Aquí lo que nos indica es que está usando el tipo porcentual, que es el porcentaje, y dice que los que tienen la paloma verde son los que están mayores o iguales al 67% de un promedio del rango que seleccioné. Por eso empieza desde aquí y termina acá. Empieza desde la cantidad de 89.000 y termina hasta las 107.000. Los que tienen el signo de admiración en color amarillo dice que son menores a esa cantidad, que son mayores o igual a 33% del rango seleccionado, y por default los que no entran dentro del rango primero y segundo se les asigna el icono rojo del tache blanco. Ahora, estos datos los puedo modificar, ya sé que especifique un número, una fórmula o igual por ciento, y yo escribo aquí los parámetros. Igual esto lo puedo modificar, que aparezca cualquier otro de estos símbolos que ya vimos, o lo puedo cambiar desde acá, estilo de iconos, y puedo definirle que escriba, bueno, que defina cualquiera de estos. Y listo, yo no voy a modificar esto para que se quede así, doy a aceptar. Si hice algún cambio y quiero que se vea, doy a aplicar. Pero como no hice nada, no va a aplicar nada. Ahora doy a aceptar y listo. Así queda. Voy a hacer lo mismo con los demás. Voy a aplicar un formato condicional de conjunto de iconos. Pero va a ser... ¿qué será? Este. Y listo. Ahora, hemos visto las formas predeterminadas de formato condicional. Lo que veremos ahora va a ser cómo hacer una nueva regla, pero de manera manual. Ahora voy a usar un rango que es este, octubre. Me voy a formato condicional y abro, o bueno, elijo la opción de nueva regla. Aquí aparecen los otros formatos que yo puedo aplicar. Por ejemplo, voy a usar este. Dice que va a identificar los valores duplicados o puede identificar los valores únicos. Yo le voy a pedir que identifique los valores duplicados. De hecho, esta sección dice editar una descripción de la regla. Aquí podemos definir qué es lo que quiero que busque. Ya que lo definí, voy a aplicarle un nuevo formato. Si cumple la condición, le pido que tenga un formato verde con una fuente blanca. Aceptar. Aceptar. No hay valores duplicados, pero vamos a duplicar un valor. Ahí está. Aquí acaba de identificar los valores que son duplicados. Voy a hacer lo mismo con otra celda. Copio y pego el valor. Y de esta forma acaba de identificar los valores que son duplicados. Ahora, esta tabla es pequeña. Si yo, por ejemplo, se me ocurre, uso la tabla de alumnos de un profesor o algunas ventas que quiero que se dupliquen, o tal vez alguna lista de precios que quiero que identifique algunos valores duplicados, puedo usar este formato condicional para identificar qué valores se duplicaron. Por ejemplo, aquí igual. Acabo de copiar esta cantidad de abajo y por lo tanto ya hay duplicados. Me muestra los valores que son duplicados. Vamos de nuevo a formato condicional. Administrar reglas. Elimino esta regla. Y pongo aquí nueva regla. Vamos a ver otra. Dice... bueno, acepta. No, cancela. Aplica. Listo. Nueva regla. Vamos a elegir otra. Esta ya la vimos, que es la escala de colores. Igual aquí se puede modificar 2 colores, 3 colores. Incluso aquí se puede cambiar a barra de datos. La barra, bueno, las especificaciones de cada uno de estas opciones es la misma. Solo se tiene que especificar el tipo de parámetro por el cual se va a hacer el formato condicional. Y por ejemplo aquí le podemos modificar el color, si tiene bordes, el color del contexto, el relleno, etcétera. Por eso lo dejamos, no lo voy a usar. Voy a usar por ejemplo, dice dar formato únicamente a las celdas con,
Y aquí puede elegir si es entre un número, si no es el número o igual a. Por ejemplo, eso es, voy a elegir este de igual a y que sea igual a 71.000. Yo quiero identificar este número, 71.489. Si encuentro este número, quiero que aplique un formato. Relleno y le voy a pedir que aplique un formato color azul con fuente color amarillo, o bueno, este color, como color cremita. Aceptar, aceptar, aplicar. Y acaba de encontrar el número que yo le pedí, que es 71.489, y con el formato condicional que definí lo acabo de seleccionar. Ahora voy a eliminar, bueno, no voy a modificar esto, y voy a irme a mayor que. Voy a poner que sea mayor a 80.000. Aceptar, aplicar. Ahora acaba de seleccionar todos los números que son mayores a 80.000. Voy a editar de nuevo esta regla y voy a poner que sea menor que 80.000. Aceptar, aplicar. Ahora hizo todo lo contrario, acaba de seleccionar todos los números que son menores a 80.000. Voy a eliminar esta regla, aplicar, aceptar. Y por último veremos la opción de formato condicional que funciona con fórmulas. Igual voy a usar esta columna, vamos a formato condicional, nueva regla, y elijo la última. Utilizo una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. Selecciono este y le voy a pedir que a partir de este rango me seleccionen los que sean mayores a 70.000. Ahora, si yo dejo así esta ubicación que es F3, bueno, la dejo fijada con los signos de pesos, solamente va a aplicar el formato va a aplicar el formato, pero a partir del valor que aparece en F3. Por lo que tengo que hacer es quitar el fijado de la fila y dejar únicamente el de la columna para que nada más sea el de la columna F. Ahora defino un formato que en este caso va a ser color verde. Aceptar, aceptar. Y acaba de aplicarme el formato a todos los números que sean mayores a 70.000 a partir de la fórmula que hice. Vamos de nuevo a formato condicional, administrar reglas, doble clic y vemos. Si yo modifico los datos de esta fórmula, el formato condicional de igual forma va a cambiar. Aceptar y ahora borro esta regla. Aplicar, aceptar. Y listo. Y de esta forma es como funciona el formato condicional. Siéntate completamente libre de hacer las pruebas que quieras en tus tablas o en tus hojas de cálculo. De todas maneras, esta herramienta no altera el contenido de tus tablas. Simplemente les da un formato inofensivo de color, de fondo o de letra. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente.